Bien, esta clase es una de las que quedó ahí pendientes. La voy a grabar acá fuera de línea en un programa que se llama OBS, pero no puedo ver bien la diapositiva completa, así que bueno, vamos a trabajar con esto. Espero que se pueda ver bien al final. La idea es comentar sobre redes personales y círculos locales. Un tema que fuimos recurrentemente mencionando a lo largo del inicio de la materia. Y tiene que ver con el hecho de que, bueno, si hablamos de redes sociales, no solamente los grafos representan, es una manera, digamos, particular de modelar redes sociales, sino que también el simple análisis de información estadística, censal, muestral, que muestre, digamos, que presente patrones de asociación entre individuos de distinta manera, de distintos estratos, de distintas condiciones, de distintos grados de relación entre ellos. También eso es una manera de hablar de redes sociales. Ahí no vamos a tener grafos, sino que vamos a tener más bien información del tipo estadístico, del tipo muestral. Básicamente, la idea es que, bueno, que todos los estudios de sociabilidad son el punto de arranque del análisis estructural, ¿no? O sea, el tema de estudiar cómo se conforman las relaciones, cómo esas relaciones son regulares y una vez que son regulares, cómo forman una estructura. La idea es que es una forma de acercarse a entender cómo es el tejido social al cual uno enfrenta, que tiene influencias muy fuertes respecto incluso a resultados bien institucionales, bien a nivel de toda la sociedad, ¿eh? Tanto en su desempeño social, tanto en las normas que genera, como también inclusive en cierto grado de desarrollo económico, que después por ahí lo vamos a mencionar. Eso es una literatura relativamente reciente para mí, por lo menos. Eh, el tema de la sociología es que interpreta la sociabilidad como un conjunto de relaciones que un individuo o un grupo mantiene con otros, incluyendo las formas. ¿Okay? Es la forma en la cual interactuamos y después vemos cómo también no solamente en lo que se transmite, sino también en la forma, en la forma, digamos, en los protocolos que hay de comunicación. Simmel, 1911, es un sociólogo que yo les mencioné anteriormente, alemán, que se hizo muy famoso por sus descubrimientos, por sus estudios sobre círculos sociales y redes sociales. Él dice, yo entonces designo la sociabilidad como la asociación en la forma de actuación. Su carácter es determinado por, entre muchas otras cosas, amabilidad, refinamiento, cordialidad y muchas otras fuentes de atracción que afectan el contenido, ¿no? Es el tema de acercarse a otro, de sociabilizar al otro y no de una manera robótica, ¿no? Sino de una manera, o de una manera mecánica, sino de una manera que contiene un montón de información adicional, que tiene un montón de protocolos previos respecto a esto, a la cordialidad, al refinamiento, a la amabilidad. Que bueno, la psicología, perdón, ha hecho mucho estudio de las formas en las cuales uno interactúa y también uno a partir de eso también puede deducir ciertas cuestiones propias de la conformación psicológica del individuo, ¿no? Pero en principio esto es universal, digamos, no se acerca a otro gritando y si se acerca gritando va a obtener una respuesta defensiva. Hay un montón de protocolos que la civilización ha ido creando para ir, digamos, sociabilizando. Y después dice, bueno, se concentran en la forma, función y contenido de las relaciones. Entonces, la idea acá es que los estudios de sociabilidad se concentran en esto y en el contenido en sí mismo, lo que se ha convertido en un campo de estudio con propio análisis, ¿no? Una línea de investigación se focaliza en las transacciones o intercambios de información, bienes, servicios o incluso emociones. Eso es lo que veíamos antes como recursos insertos en la red. Recursos es una palabra bien amplia que entra todo eso, entra información, bienes, servicios o emociones o apoyo emocional. Otra serie de investigaciones se focaliza en el estatus y en el proceso de identificación o diferenciación que resulta de las posiciones respectivas de los actores en una red. La idea es, estamos en una red y hay ciertos protocolos que se cumplen, que tienen que ver con la jerarquía en algún punto, en otro punto con la estrategia personal que uno tiene, de querer, no sé, avanzar dentro de la red, hacia ciertas posiciones, entonces uno sabe con quién hablar. Si yo voy a dar un ejemplo extremo, ¿no? Pero si yo estoy metido en una organización criminal, por ejemplo, yo voy a querer, y quiero ascender, quiero
convertirme en el capo de esa organización, hay una serie de protocolos que hay que cumplir, ¿no? Usualmente te piden respetar a ciertos jefes, traerles dinero, porque para eso está la organización criminal, y a partir de eso ir calificando para ascender en los rangos, ¿no? Lamentablemente el ascenso acá es a través de sangre, ¿no? Pero bueno, pero la idea es que esos son los protocolos que se crean y uno tiene que respetarlos, tiene que respetar el estatus dentro de esta organización. Dice, finalmente, un conjunto final de investigaciones examina cómo la imagen de la red afecta las relaciones y las estrategias del actor. Eso tiene que ver con, digamos, toda una serie de prestigios, o sea, de estudios sobre prestigios, sobre eh, el hecho de pertenecer, el hecho de estar con cierto capital social, después lo vamos a mencionar a eso, de tener un conjunto de relaciones tales que a uno le dan cierta imagen, ¿no? Cierto prestigio. Entre las formas de sociabilidad, bueno, tenemos la formal y la informal. La formal es organizada, típicamente no sé, una entrevista de trabajo es sí, una cena de trabajo, por ahí es una forma de sociabilidad formal. O informal, que puede ser típicamente cruzarse en el kitchenette ahí de la oficina y charlar, o cruzarse con alguien en la calle, en un lugar así de improviso y, bueno, relacionarse. Esto no quiere decir desinhibida, dado que siempre se juega con reglas y normas, exactamente. Uno no es que todo el tiempo, incluso que sea informal, no quiere decir que uno haga lo que se le cante, sino que hay ciertas normas que se cumplen. Un amigo que es muy de confianza, yo le puedo hacer un comentario que por ahí a un amigo con el cual no tengo tanta confianza, no se lo voy a hacer. Lo formal opera dentro de organizaciones e instituciones, es lo que decíamos antes, y lo informal en lugares con marcos no establecidos, un bar, un café. A veces lo formal e informal se intercambian por diferentes razones que, bueno, que muchas veces los, los mundos se cruzan ahí y es necesario de repente salir del ámbito o dentro del ámbito formal convivir momentáneamente con un ámbito informal para distender o para llegar a obtener cierta información que de otra manera hubiese sido más difícil. Las formas de sociabilidad pueden ser individuales o colectivas. Ahí tenemos la distinción recae en si la relación continúa existiendo o no fuera del grupo o del contexto específico. Por ejemplo, una noche de póker es una forma colectiva. Salir a pescar puede ser, digamos, una relación más individual. La idea es que muchas relaciones no perviven con la desaparición del contexto colectivo de su práctica. Hay relaciones que se forman en un tipo de ámbito que después fuera de ese ámbito uno no las mantiene. Típicamente, no sé, por ejemplo, me junto a jugar un partido de fútbol con gente, porque armamos un equipo, y después fuera del partido de fútbol, yo en la semana, en los meses, en los años, no me los cruzo nunca más, porque uno es ingeniero y trabaja en un pozo de petróleo en el medio de la Patagonia, el otro es no sé, es un oficinista o un bancario que está todo el tiempo metido en el banco, etcétera, etcétera, en la cual no sociabilizamos fuera de ese ámbito o de ese contexto que es el partido de fútbol. Dice, asimismo, las relaciones pueden ser débiles o fuertes en intensidad, desde simples conocidos, débil, hasta amigos, que pueden ser fuertes. Las relaciones pueden ser elegibles o de afinidad. Las relaciones con compañeros de trabajo no son electivas, nos toca sentarnos con alguien, nos toca compartir una oficina con alguien. Y las familiares pueden tener algo de electivas y son semi-elegibles. O sea, la familia la heredamos, pero también podemos tomar la decisión de decir, bueno, tengo un primo acá que no lo soporto, voy a evitar, voy a evitar, voy a evitar socializar con él porque no me cae bien. Entonces son semi-elegibles. Y las relaciones de amantes o novios son de pura afinidad, obviamente. Uno no hace esas cosas salvo que tenga una afinidad muy grande. Bueno, y dentro de las relaciones de afinidad tenemos relaciones de amistad que son igualitarias y carecen de jerarquía y de autoridad, pero no de influencia. El tema de la amistad era por eso nosotros modelamos todas las que son relaciones de amistad o relaciones así en las cuales hay dos pares implicados. Las modelamos como una red no dirigida, porque ahí la flecha no apunta a nada, no trae ninguna información la flecha. La flecha, si somos amigos, yo soy amigo tuyo, vos sos amigo mío. Okay, ya está, es una relación de pares. Bueno, las relaciones de amistad son recíprocas, con expectativas de que exista un flujo en ambos sentidos de la relación, por eso son de pares, por eso son no dirigidas, son libremente acordadas y rechazan la coerción o las mutuas limitaciones. Siempre, acá puede hablar un psicólogo un montón de veces, un montón de contenido, ¿eh?
En las sociedades industriales, entre comillas, se prefieren las amistades que no sean institucionales, es decir, amistades que sean más bien fuera del ámbito fuera de ámbitos en los cuales uno está este, obligado a interactuar con otra gente. Ahora después vamos a ver algunas estadísticas sobre esto. Sin embargo, amistad significa cosas diferentes de una sociedad a la otra. ¿Okay? A veces, sobre todo, tiene que ver con el patrón cultural, el patrón religioso que haya en esa sociedad, las creencias que haya. Eh, la amistad establece vínculos entre los grupos de los amigos entre los amigos que pertenecen. Está mal redactado ahí, también entre los grupos entre los que los amigos pertenecen. Bueno, también mal redactado ahí. La idea es que la amistad lo que hace es también hacer que grupos se unan, ¿okay? Comparten, de repente pertenezco a un grupo, pero soy amigo de alguien que pertenece a otro grupo y ya hay un puente entre los dos grupos ahí. Y ese puente se puede ampliar tranquilamente, pueden haber después más conexiones porque se comparten amistades, se comparten momentos, se comparten actividades. Y ahí está lo que se llama el mito de los gemelos. El mito de los gemelos es pensar o ver la cuestión de la amistad como una relación de almas gemelas. ¿Okay? Los rituales de amistad se cimentan la permanencia de una alianza, se busca de muchas formas institucionalizar la amistad. En la Edad Media había rituales específicos consagrados con sacerdotes. Por ahí tienen toda una discusión también de la literatura, porque en realidad se supone o se sospecha que o sea, ¿qué pasaba en la Edad Media? Que dos hombres podían declararse amigos e irse a vivir juntos y ser respetados, y ser, digamos, esa relación ser autorizada y consagrada por la Iglesia. Bueno, los estudios más modernos lo que sospechan es que eso son, digamos, una forma de aceptar la homosexualidad en muchos casos en la Edad Media. Entonces uno se declaraba amigo del otro y se iban a vivir juntos y la iglesia les daba la bendición. El bautismo es otra institucionalización que es lo que se llama compadrazgo, que es ser compadre, que es ser padrino de alguien. La institución del padrinazgo tuvo mucho que ver con la aparición de fuertes epidemias, ¿no? en el mundo, tal que muchas familias quedaban sin padre y madre y los hijos quedaban a la buena de Dios. Entonces la idea del compadre era que se iba a hacer cargo de los hijos en caso de que estos fallecieran. Entonces pasaba a ser el segundo padre o el padre stepfather, que le dirían en inglés. Era el padre, digamos, sustituto del padre biológico en caso de que murieran estos. Eso fue una institución que se fue, digamos, fortaleciendo mucho con esto de las pandemias, sobre todo con la peste negra. Institucionalmente el compadrazgo en la Iglesia Católica implica que quien se hace padrino de la criatura está obligado a meter esa criatura o insertar esa criatura en la Iglesia Católica, los modos de la Iglesia Católica. Así que el compadrazgo de la Iglesia Católica no es transferible, no es que necesariamente. Sin embargo, no, o sea, en otras religiones aparecieron instituciones similares. Cuando digo Iglesia Católica estoy hablando, en realidad el compadrazgo nace antes que la Iglesia Católica. La diferenciación entre la Iglesia Católica y la protestante, que eso surge con la reforma del siglo XVI. Esa institución ya estaba presente. Y bueno, ahí fíjense que la palabra compadrazgo se traduce al inglés como God siblings, hijos de Dios o hijos por Dios, y de ahí se traslada, ahí se viene también la deformación de esa palabra, es la que termina apareciendo como gossip, que gossip es el chisme. ¿Ah? Entonces el chisme viene precisamente de sociabilizar entre compadre, hijos, primos que están todos juntos y las charlas informales que se producen en ese contexto. Bueno, dice, la iglesia consagra de ese modo el matrimonio y la amistad, los mitos consagran a los gemelos del mismo modo. Sin embargo, todo se ha debilitado últimamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que los términos de amistad han ido evolucionando, han ido cambiando, se han ido adaptando a tiempos diferentes. Y, bueno, dice, algunas investigaciones cualitativas revelan que la amistad son de dos clases. Hay muchas investigaciones, como acá he citado solamente estas. Algunos ven a la amistad como algo instrumental, alguien con quien contar en caso de necesidad, y otros lo ven como la expresión de la solidaridad, alguien a quien contarle secretos. Pero siempre estamos ahí. Fíjense que en los dos casos el motivo de la relación es ir a buscar algo en el otro. En un caso, complicidad, y en el otro caso ir a buscar directamente algo instrumental, algo concreto, ¿no?
No son mutuamente exclusivas, pero aparentemente la clase trabajadora, y ahora vamos a ver de dónde sale esto, prefiere la primera aproximación, es decir, a buscar algo instrumental, mientras que la clase media y la clase alta parecen preferir la segunda aproximación, porque la primera parte la tienen cubierta, o más cubierta que la clase baja. En ambos casos, la amistad supone reciprocidad, es decir, solidaridad. Bueno, ahí tenemos, los ritos de amistad son más variables hoy en día, los derechos y los deberes son más flexibles e implícitos. Algunas viejas costumbres permanece. Tener amigos para cenar es una actualización de un antiguo rito con ofrendas de comida como moneda de confianza y amistad. ¿Ok? Eso era un poco antiguamente para que se invitaba a un amigo a cenar, era para reforzarse el lazo y hacer una ofrenda a él, la amistad. En la mayoría de las sociedades, los amigos y amantes todavía mantienen el ritual de intercambio de regalos y de servicios. Todas esas cosas vienen de la antigüedad. Y ahí tenemos palabras, por ejemplo, en las cuales se muestra cómo la misma palabra marca un límite difuso entre la amistad y el amor, ¿no? Entre el amor, ya el amor directamente, entre el amor físico, ¿no? Entonces ahí tenemos la palabra como, en inglés está boyfriend y girlfriend, que son, digamos, eh, la traducción es novio y novia, ¿m? Y la idea es que, bueno, dice, es un amigo, o sea, la traducción literal es un chico amigo o una chica amiga. En francés es petit ami y en sueco es poj, que no sé cómo se traduce, y flick fan, que en sueco se pronuncia de manera diferente, pues se tragan todas las palabras. Pero bueno, pero eso más o menos, fan ahí quiere decir amigo. Está remarcada de la palabra fan que quiere decir amigo. Bueno, y eso nos lleva a un término que ahí está escrito en inglés, fíjense que se llama Philly, que es Love of the Same. Está escrito en inglés porque yo la primera vez que dicté este curso, lo puse, o sea, hablé de homofilia y todos me miraban raro porque había una palabra en ese momento, estoy hablando hace 10 años atrás, que todavía permanecía en la mente, que homofilia quería decir respetar a los homosexuales, o una situación de respeto hacia los homosexuales. Y en realidad en inglés homofilia quiere decir otra cosa, quiere decir algo mucho más amplio, es simplemente el amor hacia los que son, a los que son iguales a uno, o a los que tienen algo igual. Entonces ahí dice, es la tendencia de individuos a asociarse y conectarse con otros similares. Hay una frase en inglés que se usa mucho, que es esa, birds of a feather flock together, que quiere decir pájaros de una misma pluma, eso de feather, vuelan juntos. Entonces la idea es eso, acá la frase, el dicho en español sería, Dios los crea y el viento los acumula, ¿no? Bueno, más o menos tiene que ver con eso, tiene que ver con gente que busca juntarse con otros similares. Entonces dice, los individuos en relaciones homofílicas comparten características comunes, creencias, valores, educación, que hacen a la comunicación y a la formación de una relación más fácil. Eso era lo que mencionaba Coleman en la primera diapositiva que yo les mostré. Racionalmente es más barato. ¿Barato en qué sentido? Me cuesta menos relacionarme con alguien que es parecido a mí. Si es alguien que es muy diferente a mí, yo tengo que estar gastando energía cerebral para ver por qué dijo eso, por qué, por qué afirmó eso, por qué piensa de esta manera. Yo tengo que estar ahí haciendo todo un lío mental, y eso es costoso. Entonces siempre es más barato, entre comillas, es más racional pensar que alguien va a buscar a alguien más parecido a uno que diferente. Entonces la homofilia usualmente conlleva la homogamia, que eso es lo que habíamos mencionado, casamiento con gente de características similares. Y ahora vamos a ver estadísticas de eso. Técnicamente ese concepto, ¿no?, en análisis de redes sociales lo vamos a ver como asortatividad. La asortatividad, eso lo vamos a ver intercambiado. Les hago la distinción. Asortatividad es la definición técnica que aparece ahí. Es la preferencia de los nodos de una red por unirse a otros que les son similares en alguna característica. A pesar de que la medida específica de similitud puede variar, los teóricos de redes frecuentemente estudian la asortatividad en función de los grados de los nodos. Esta característica sirve para aproximar los modelos de redes complejas al comportamiento de muchas redes reales. ¿Qué quiere decir acá asortatividad y qué tiene que ver con homofilia? Quiere decir, asortatividad es el término técnico. Asortatividad es, lo vamos a entender, eso también está mezclado en la literatura. Ojo que a veces lo van a encontrar mencionado de una manera o de la otra. Pero nosotros acá en el curso lo vamos a entender como una medida técnica de, yo me meto en una red, no sé cómo está compuesta, no sé quién está metido ahí,
Y yo lo que quiero buscar es, viendo la red desde afuera, la estructura de la red, quiénes son similares. Una primera aproximación es la sortatividad, que me va a decir eh, simplemente esto, que la gente que está muy conectada, qué relación, o sea, el grado de conexión que tiene un actor, qué relación tiene con el grado de conexión con quien ellos se juntan o tienden a juntarse. Y eso para toda la red, ¿eh? Entonces la idea es que uno busca, puede ocurrir que gente muy conectada tienda a buscar gente muy conectada, ¿eh? Entonces ahí vamos a tener una correlación positiva, una medida de estadística positiva, tal que dice que a medida que crece el número de conexiones de un agente, crece el número de conexiones de los agentes con los que se conecta. Eso se va a llamar asociatividad positiva o asociatividad directamente. Y puede ocurrir el caso contrario, puede ocurrir que gente que esté muy conectada se conecta a gente menos conectada. Entonces eso se llama disortativa. Es una aproximación, cuando yo no sé, no tengo ningún dato de atributos del actor, puedo usar esta medida para eh, directamente tener una aproximación a algo de homofilia. ¿Okay? Pero eso es porque no tengo más información. Usualmente si tengo más información voy a ir buscando otros atributos. A qué escuela fueron, qué piensan políticamente, de a qué religión pertenecen, no sé, de qué trabajan, qué niveles de ingreso tienen. Si tengo esa información, y por eso van a encontrar trabajos en sociología que a veces dicen esto es homofilia, esto es homofilia, están buscando gente, bueno. Y hay otros trabajos que por ahí no son tanto de sociología, sino más de economía o de computación, de ciencia de computación o de física, en donde el término este hemofilia, en vez de usarse, se usa el término sorratividad. Y dice, son asociativos en el nivel de ingreso, por ejemplo. El que viene de la sociología dice, no, pero sortatividad se usaba solamente para la correlación de grados. Bueno, pero por ahí en otros campos asortatividad se intercambia con homofilia. Bien, las propiedades de asortatividad son útiles en el campo de la epidemiología porque ayudan a comprender la propagación de enfermedades, eso también lo vamos a ver en dinámica. Las redes ayudan a eso, cuando hay una enfermedad típica epidémica es la herramienta fundamental tener una red armada para ver dónde inició el contagio. Por ejemplo, eliminar una porción de los nodos de una red eliminar una porción de los nodos de una red puede corresponder a curar, vacunar o poner en cuarentena células. Dado que las redes son asortativas, las enfermedades dirigidas a individuos con alto grado tienden a propagarse a otros individuos altamente conectados, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual en una red de contactos sexuales. La idea es, ¿para qué sirve la asortatividad? Si yo encuentro una red y la red me dice, che, es muy asortativa, esta tiene una correlación muy alta, bueno, hay que buscar quiénes son los más conectados de esta red y si hay una epidemia, a esos tipos hay que aislarlos directamente. A ese es el primero que hay que ir a cuidar. ¿Por qué? Porque si se contagia a ese, se contagia a todo el resto. Entonces hay que ir a los hubs de la red, a las redes, a las estrellitas para controlar la epidemia. El INSEE el INSEE, se acuerdan, es el Instituto de Estadística de Francia, y ahí lo que tienen es unos trabajos que han hecho a lo largo desde la década del 70 hasta ahora. Seguro que lo siguen haciendo porque son estudios muy buenos en los cuales ellos lo que muestran, bueno, ahora vamos a hacer una tabla que está acá, la tabla 2.1, y dice la homofilia basada en ocupaciones muestra, bueno, acá tenemos, fíjense, estos son coeficientes de homogamia de esposos según el origen social. Entonces, la idea es que si los esposos son, por ejemplo, acá tenemos, fíjense, están divididos en campesinos o granjeros, clase baja, clase media y clase alta. Esto está dividido, en este caso, por origen, por lugar de trabajo, y esto dividido por nivel de ingreso. Todo lo que son clases. Y ahí tenemos o sea, el coeficiente de homogamia es cuando es más grande, implica que un esposo, por ejemplo, granjero, se casa con una mujer granjera. Un esposo de clase baja se casa con una mujer de clase baja. Uno esposo de clase media tiende a casarse con una mujer de clase media y los de clase alta también. Un hombre de clase alta tiende a casarse eh, con una mujer de clase media, no es improbable, pero es enormemente probable que se case con otra mujer de clase alta. Y fíjense que las combinaciones en las cuales no hay matching, no hay, digamos, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que se case alguien de clase baja con un campesino? Un campesino un hombre de clase baja con una campesina mujer es del 0,61.
son números más bajos y van decreciendo. ¿Ven? ¿Qué probabilidad hay de que un marido de clase alta se case con una campesina? Es muy baja, 0,34. No es el más bajo de todos porque fíjense que la probabilidad de que un campesino se case con una mujer de clase alta es de 0,30, más bajo todavía. ¿Mm? Pero acá tenemos que gente, el marido de clase alta tiende enormemente a casarse con una mujer de clase alta. Le sigue a eso un marido de granjero tiende también muy fuertemente a casarse con una mujer granjera. Y en el medio, fíjense esta parte, tenemos clase baja con clase baja, hay una concordancia acá, pero acá fíjense que si bien son altos, clase media y clase alta, entre ellos hay bastante intercambio. O sea, hay bastante cruce de gente de clase media con gente de clase alta. Si bien hay una predominancia acá de ¿cómo se llama? De hombres de clase alta que se casan con mujeres de clase alta, estos números también son altos. El cuadradito son altos. Y acá dice, en cada celda el número observado de parejas es dividido por el número esperado si fuera completamente independiente en los orígenes sociales de los esposos. Un valor más grande que uno indica una elección preferencial. Es más o menos la idea de la interpretación de esta tabla. Esto fue calculado en el año 89 en una encuesta llamada Emploi, que se hizo para Francia. Vamos a leer qué dice acá. La homofilia basada en ocupaciones muestra una disminución, índice de 0,50 a 0,40, pero las afinidades entre categorías profesionales permanecen fuertes e inalteradas. Los extremos socializan poco y prefieren comunicarse a través de establecimientos de relaciones con intermediarios quienes operan como puentes. Eso se refiere a 2.1. Estamos perros ladrando acá, nada. Bueno, perdón por el. Se colaron los perros ladrando acá en la clase, así que no los puedo parar porque pasó justo un camión acá enfrente. Bueno, entonces ahí tenemos, digamos, esas métricas de empleo. Hay otra tabla acá, esta es la que mencionaba recién. Esa es la que mencionaba recién, la tabla 2.2. Y ahí fíjense que tenemos, está dividido en décadas, en 30 años de diferencia, 1960 a 1990, tanto para trabajadores, estos son oficinistas, clerks, engineers, que son, digamos, profesionales, y ahí tenemos la media. La idea es, esto es homofilia, pero homofilia por el lado de, no es homogamia. Homogamia es cuando alguien se casa, homofilia es cuando alguien elige amigos, elige contactos, y acá la idea es que, la pregunta es, eh, si este tipo de trabajador, tiene amigos que son que son trabajadores, que son oficinistas o que son ingenieros. Entonces acá tenemos, por ejemplo, trabajadores de la producción tienen amigos que son otros trabajadores. En la década del 60 era del 50, el 50% de los amigos son trabajadores y en la década del 40, en la década del 90 son 40%. Amigos que son, productores trabajadores de la producción. ¿Tienen amigos que son oficinistas? En la década del 60 un 15% tenía y en la década del 90 solamente un 5%. Trabajadores de la producción, ¿tienen amigos que son ingenieros? No cambió, 12%. Y el promedio es, cuando hacen un promedio acá entre todas las producciones, es antes, digamos, los trabajadores de la producción tenían un 22% de relaciones en general, digamos, y ahora bajó un 16%. Y los técnicos ahí pueden ir viendo cómo en el caso de los técnicos subió este grado de amistad, o sea, tenían un 6% de amigos en la década del 60 que eran trabajadores y ahora tienen un 14%, tenían un 2,5% de amigos que eran oficinistas, ahora es 13%, tenían un 3% de amigos que eran ingenieros y ahora tienen 11%, y el promedio es una suba. Y ahí tienen, digamos, para cada una de las categorías. Acá lo que vamos a tener, fíjense, esto es por trabajo, tenemos trabajadores de la producción, técnicos, estos son shopkeepers y craftsmen, son tenderos, son gente que tiene tiendas o tiendas de negocios.
oficinistas, middle manager, que son gente de supervisión en las empresas, upper manager, son gerentes, profesionales, independientes, usualmente son estos, médicos, abogados, trabajadores rurales y, bueno, acá desempleados, ¿no? Fíjense que, bueno, todos fueron cambiando y ahí tenemos, en algunos casos ha habido aumento en la sociabilización, en otros casos ha permanecido igual y baja, o sea, en un nivel bajo, pero por ejemplo, en el caso de los desempleados, fíjense que tenían de 13, pasaron a tener 3, quedaron solos y aislados aparte, sin plata y aislados. Y acá tenemos la misma encuesta, pero preguntando solamente por nivel de ingreso. Tienen, ustedes en la década del 60 le preguntaban, ¿tenían amigos trabajadores con el mismo nivel de ingreso? Sí, y ahora más, tienen más amigos con el mismo nivel de ingreso. Aumentó también en el caso de oficinistas y en el caso de ingenieros, bajó, el caso de ingenieros subió y en el caso de también, en el promedio subió. Tenían mayores ingresos, fíjense que la mayoría anda por el mismo nivel de ingreso, ¿eh? Tenían mayores ingresos, antes el 25%, ahora el 9%, antes el 27%, ahora el 23%, antes el 14%, ahora el 5%, y menores ingresos, antes había 4%, ahora ninguno, ¿eh? Y en general fíjense que son valores bajos. Los mayores valores acá es uno tiene a tener amigos que tienen niveles de ingreso similares. Y la educación, nivel de educación también, tiende a ser el más fuerte, el mismo nivel de educación, ¿eh? Esto es homofilia. Tendemos a tener amigos que tienen el mismo nivel de educación, mismo nivel de ingreso y que trabajan más o menos de lo mismo. ¿Okay? Acá tengo, fíjese, upper managers se juntan con ingenieros, acá, ¿ven? 45-41, pero upper managers son gerentes. ¿Mm? Estas son encuestas, esto es lo que se deduce de esto. Las tablas de homofilia basadas en recursos económicos. La homofilia educacional es estable, pero en un total con leves variaciones, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hace el INSEE después es calcular varias encuestas más. Uno que se llama los ARS, que son encuestas de ocio, environment de la habitat, el ambiente del lugar de residencia, el empleo del tiempo. El empleo del tiempo también tiene que ver con los usos de tiempo, a cuánto se destina. Es un estudio que creo que el INDEC alguna vez lo hizo hace poco, el empleo del tiempo, pero lo hizo puntualmente. Contactos entre las personas y otro que se llama modos de vida. Son todas encuestas que están apuntadas a no solamente contar, o sea, el censo en Francia cuenta la cantidad de gente, sino que estas encuestas se meten dentro del censo. Empiezan a ver cómo vive la gente, en qué reparte el tiempo, con quién se contacta. Bueno, los estudios acá lo que muestran es que la sociabilidad decrece con la edad, obviamente. Cuando somos jóvenes tenemos muchos amigos, cuando somos más viejos tenemos muy poquitos. Los contactos y las conversaciones declinan con la edad a partir de los 40 años. Ahora vamos a ver las tablas. Los contactos con los compañeros de trabajo desaparecen entre los 60 y 70 años, lo mismo que con los amigos. Ahí uno se empieza a aislar. Y los contactos con hay típicamente los familiares que cuando llegan a 60, 70 años se cierran sobre la familia, ¿no? Empiezan simplemente a quedarse con la familia. Los contactos con los compañeros de trabajo, bueno, yo ya estaba. Los contactos con los vecinos y proveedores de servicio, doctores, tenderos, mejoran. Uno empieza a tratarse más digamos, con los médicos porque cada vez tiene más dolencias y también empieza a charlar más con el carnicero que le va a comer la carne. Y los contactos con parientes rondan un 20% de todos los contactos a los 20 años y un 50% a los 80 años, que es lo que va a mencionar hace un rato. A mayor estatus social, mayor nivel de contacto con colegas, amigos y conocidos. Bueno, acá están más o menos los resultados de las encuestas y ahí lo que dice es, estas son relaciones de tipo de parentesco, ahí tienen autoempleados, ¿eh? Tienen, estos son, ¿cómo se llama? Autónomos, acá le diríamos autónomos, granjeros, trabajadores no calificados, unskilled workers, skilled workers son trabajadores calificados, clerks son oficinistas, middle manager, que son supervisores, y upper manager, que son gerentes. Fíjense que acá es una forma de una panza esto, así, y tenemos que los trabajadores no calificados son los que más se juntan. Acá la pregunta, ¿cuál es? Fíjense que hay una escala acá que va viendo del 0 al 10. Dice, número de parientes con los cuales usted se encuentra al menos una vez al mes. ¿Okay? Entonces, los trabajadores no calificados se encuentran con 9 veces, y los gerentes grandes cuentan con 5 parientes. Número con 5 parientes por lo menos una vez al mes. Y ahí tenemos, digamos, dice, con el incremento de estatus profesional disminuye las visitas a familiares,
con el incremento de estatus profesional aumenta las visitas a amigos. ¿Ven? El App Manager dice, número de personas, parejas consideradas como mejores amigas, máximo 3 por respondiente, o sea que el máximo estaría por allá. Y acá tenemos que hay una pequeña diferencia que va a favor de del crecimiento del estatus profesional. Y acá tenemos también, el tercero sería, o no, el tercero no, el cuarto sería. El cuarto sería autónomos, pero en general es como que a medida que aumenta el nivel de preparación o estatus profesional, eh, se tienden a tener más amigos que el promedio. Esto es un grafo que hay que entenderlo. La idea es así. Eh, Acá lo que tienen ustedes es esta flecha. Yo no había puesto un gráfico, esto no. A esta flecha es una forma estadística, esto que se llama análisis de componente principal. Estas son las flechas en las cuales los valores van evolucionando con la edad. Esta flecha que ustedes ven ahí es la edad. Esta flecha que ustedes ven ahí marca la edad. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va creciendo esto, a medida que los respondientes a la encuesta esta tienen mayor edad, los valores se van desplazando en esta dirección. Y esto corresponde a gente de clase baja, clase media y clase alta. A medida, esto es un indicador de sociabilidad externa y sociabilidad interna. Sociabilidad interna es visitar a la familia, sociabilidad externa es visitar a gente ajena a la familia, que son los amigos. Bueno, a medida que vamos creciendo en edad, somos jóvenes y tenemos mucha sociabilidad externa, el volumen de sociabilidad, o sea, la cantidad de visitas que hacemos a amigos es cada vez más grande, y esas visitas cada vez se van cerrando más a medida, fíjense que es para todos los niveles de ingresos, pero mucho más marcado para la clase alta, y para la clase alta y media. Es que a medida que que van aumentando la edad, uno se va desplazando y todo este volumen de sociabilidad en principio baja y se concentra en la familia, sociabilidad interna. Eso es lo que dice este gráfico. Esto está subido al Moodle, lo van a ver en el recorte de un capítulo del libro de Dejen y Forcé, que se llama Introduction to Social Network Analysis, que es este que está también subido ahí. Acá está citado uno de los trabajos de Forcé, que es del año 81. Bueno, y ahí tienen también qué tipo de relaciones de sociabilidad hay. Bueno, estas relaciones de sociabilidad se aplican a poblaciones urbanas en sociedades industrializadas. Sociedades industrializadas, ellos lo dicen a Francia. En las sociedades rurales, las redes sociales son mucho más solapadas, dado que todos se conocen a todos y un vecino puede ser pariente, colega de trabajo, amigo o empleado. Y la disociación de estos círculos es la consecuencia de la urbanización y la industrialización, creando compartimentos estancos en las redes sociales. El estudio este de Eran es otro, no me olvidé de citarlo, está publicado en una revista francesa. Sobre vecinos se basa en 4 niveles de contacto, fíjense, ahí tienen. ¿Qué porcentaje de relaciones con los vecinos tienen? Ningún contacto, esto es para una ciudad. Ningún contacto, el 8,7. ¿Para qué usan las relaciones con los vecinos? Para small talk y coffee, o sea, una charla pequeña, tomarse un café, lo que sería acá juntarse a tomar mate. La traducción de esto sería juntarse a tomar mate, 18,8%. Intercambio de favores es esto de, che, me cuidas en línea a la tarde o me pasás a regar las plantas que yo me voy de viaje. Bueno, 44,8% y lazos bien cercanos, close ties, un 27,7%. O sea, fíjense que interesante ahí que uno con los vecinos desarrolla. Primero lo usa para lo que planteábamos antes, para intercambio de recursos. En este caso el recurso es venite a hacerme un favor. Y por otro lado, lo que tenemos ahí es que en segundo lugar aparecen lazos cercanos. O sea, realmente uno con el vecino termina siendo por ahí, puede tranquilamente terminar siendo muy amigo. Bien, las relaciones entre vecinos son mucho más vulnerables a la urbanización que cualquier otra forma de socialización. Y ahí lo que tenemos es también otra métrica de las relaciones con los vecinos y el tamaño de la ciudad. Ahí está presentado como desvíos respecto a la media, es una forma de presentar la información. Ese es el valor medio que uno registra y si lo compara, por ejemplo, con el Gran París, Greater París, que aparece acá, que sería para nosotros el Gran Buenos Aires, son mucho menores que con una región rural que aparece medio acá. Comparado con la media, en la región rural es 13% más grande y comparado con la media, en la región del Gran París es más del 15% menos. Bueno, ¿para qué otras cosas usamos las relaciones? Para diversión y recreación también.
Los franceses en promedio salen a ver películas y a comer o a ver partidos de fútbol. Es una investigación de Choquet del año 88 y la frecuencia de salida varía con el tipo de familia y estilo de familia. Los extremos son 320, o sea que hay gente que sale 320 días al año, jodón, un jodón muy loco, ¿no? Un pibe debe ser un joven, o sea, debe ser la gente más joven que sale casi, se queda solamente 2 meses sin salir en todo el año. Por ahí dice precisamente para los solteros masculinos de 18 a 35. Yo les diría que más tirando entre 18 y 22, debe ser esa edad. Y 16 días, el caso del otro extremo, que es para las mujeres casadas de más de 60 años que no salen nunca, se quedan en casa. Y ahí tienen la distribución, ¿ven? Por días, quién sale más. Y ahí tenemos el caso más extremo, que son las mujeres casadas, en couple, que es pareja, en pareja, de más de 60 años. Fíjense que los hombres son el doble de jóvenes. Las mujeres salen menos que los hombres en promedio, pero la vida en pareja es la principal causa para dejar de salir eternamente. Bueno, y acá tenemos, esto es una forma de presentar un grafo, esto se llama un simplex. Acá lo que tienen que interpretar es que, bueno, acá dice actividades de ocio y elecciones de pareja. Entonces, elecciones de socio, de socio para hacer las actividades de ocio. Acá la idea es que hay 3 actividades de ocio agrupadas acá, que es ir al teatro, a las películas, al cine, hacer deportes o hacer senderismo, ir a hacer campamentos y todo. Están pintados ahí en 3 colores diferentes y la idea es que acá tenemos, en cada uno de estos ejes apunta hacia un tipo de elección de relación. Pueden ser amigos, friends, pueden ser parientes acá o pueden ser compañeros de trabajo. Entonces la idea es que fíjense, con los parientes uno casi no hace nada. ¿Por qué? Porque si no aparecería un dibujo acá apuntando a la zona donde apunta la cantidad de parientes. Acá las actividades, fíjense, desde deportes, se asocian más a compañeros, vecinos y otros, y las actividades de ir al cine, al teatro, se asocian más a ir con amigos. Y las actividades de campamento y viajes están a mitad de camino entre amigos y parientes. O sea que algunos parientes entran acá, pero uno no va, aparentemente en Francia, uno no va al cine con ningún pariente, ni hace deporte con ningún pariente. A lo sumo, por ahí zafan cada tanto haciendo algún viaje a Sierra de la Ventana, lo que sería en Francia. ¿Mm? Eso es más o menos lo que dice el gráfico ese. La gente visita a sus parientes más ¿eh? Frecuentemente, sale más de lo que sale de paseo. El 41% visita a la familia una vez por semana, el 42% menos de una vez por semana y el 15% menos frecuentemente y el 2% nunca, no visita nunca. Ello no reconoce género, pero sí estado marital. Las parejas casadas ven más a la familia que los solteros, pero los divorciados aún más todavía, claro, porque se quedaron solos y tienen que ir a molestar a alguien. La presencia de hijos es poco significativa, las visitas de familia se incrementan con el primer hijo, pero después cada hijo adicional no aumenta la visita. El primer hijo uno lo va a mostrar y ya cuando llega el tercero ya no es ninguna novedad. El estatus ocupacional está inversamente relacionado con las visitas a las familias. El 57% de los trabajadores ven a la familia una vez por semana, comparado con el 29% de los ejecutivos. La educación marca un punto de corte profesional. Los profesionales más educados socializan menos que profesionales del mismo nivel, pero que han recibido menos educación, siempre con niveles de ingresos medios y altos. Y siempre a medida que uno tiene más educación tiende a socializar menos o se tiende a cerrar en la familia cuando es más viejo, aunque eso pasa también en todos los niveles de ingreso. En general, los datos de trabajo reflejan que tanto el estatus ocupacional y la educación juegan en contra de la sociabilidad familiar. Eso, como decía el señor Burns en Los Simpsons. La familia, la religión y los amigos son la peste para los negocios. ¿No? Bueno, ahí más o menos lo que han reflejado en la encuesta de esto. Para el caso de la sociabilidad entre amigos, los resultados son prácticamente similares. Entre amigos y parientes, dice la soltería sin hijos aumenta la sociabilidad entre amigos, dicha frecuencia decrece al llegar a los 50. Pues ya estás viejo y tenés que interesarte en algún momento. Aquí la mejor educación está correlacionada con la frecuencia de visitas. Asimismo, dice el incremento en la sociabilidad hacia amigos en los solteros no implica una disminución en las visitas familiares, aunque solo después de completar actividades previas. Por ejemplo, ir al cine, después voy al cine con mis amigos y después te visito a la vieja, ¿no? Al viejo.
Membresía de organizaciones cívicas, esto es algo que también había mencionado cuando mostramos el caso de los de cohesión, en la cual presentamos el caso de las ONG, esas que participaban en Francia. En Francia dice ha habido un crecimiento de las ONG en los 70, 50% de los masculinos pertenecen a una ONG contra el 33% de las mujeres en 1995, comparados con 38 y 20% medidos en 1967, hay un aumento bastante grande en ambos. Existen membresías múltiples y la participación en ONG es afectada por la edad, sobre todo después de los 50. El efecto de la educación es solo significativa en los extremos. El efecto de la ocupación es que las clases ocupacionales superiores tienden a comprometerse con las ONG. En general, los estudiantes universitarios en esa época tendían a participar poco en las ONG. Era más una actividad de zafo yendo, en realidad es parte de decir, bueno, ya trabajé, por ahí no tengo la edad para salir a jugar y a corretear hombres o mujeres, entonces lo que hago es, me centro en darle algo, en participar en actividades sin fines de lucro que devuelven algo a la comunidad. El incremento en la urbanización aumenta con el grado de participación semanal eh, en las ONG, está repetido a veces. Bueno, ahí tienen directas, toda una serie de organizaciones y qué hacen, digamos, y ahí tienen la membresía, tienen cuántos son miembros y cuáles son los miembros activos. Ven, ahí tienen, digamos, un montón de, mayor parte de la gente participa en clubes atléticos, pero también en sindicatos, en organizaciones que son educacionales y musicales, en veteranos de guerra, porque Francia tiene muchos veteranos de guerra. Esto que se llama PTA es la Asociación de Padres y Maestros, se la tuve que averiguar porque no sabía que era PTA, pero es la Asociación de Padres y Maestros en Francia, y bueno, ahí tienen caridad, jubilados, residentes de sociedades de fomento, sería esto, tenants residents, religiosos, alumnos, políticos, etc. Ayuda mutua. Acá la idea es también, la encuesta modos de vida, en donde hay intercambio de favores. La idea es que se estudia cómo se hace el intercambio de favores entre vecinos, por ejemplo, entre gente de la red social, y las parejas, dicen, las parejas dan más favores de los que reciben. Por ejemplo, hacer de niñero, ellos otorgan 23,6% de lo que piden contra 37% de lo que proveen. Ellos proveen ese servicio cuando alguien típicamente dicen, che, mira, me quedó el nene solo, ¿me lo cuidas? Te lo cuidan, en más veces de las que les vienen a pedir a ellos. Y conducir a alguien a algún lado, también ayudarle a llevarlo a alguien en el auto, también. Tienen provisto 40 contra 29, que es lo que le han pedido. Contra 24,9 que le han pedido. Reparaciones menores en la casa también. Uno pide ayuda, son bastante parejas, uno da y recibe proporcionalmente. Las parejas jóvenes y más viejas tienden a recibir la mayoría de la ayuda, mientras que las de mediana edad con familias conformadas tienden a proveer dicha ayuda. Otro tipo de ayuda más balanceada, recíproca, es mover muebles, hacer mejoras en el hogar, trabajo físico, cuando uno ayuda a un vecino que le falta alguno de esos recursos. Ahí tiene más o menos el impacto del parentesco en la ayuda informal. Ahí tenemos ayuda que viene de parientes acá y ayuda que viene de parejas que no están relacionadas con uno. También los parientes predominantemente ayudan en muchas tareas como puede ser babysitting, que es niñero, ayuda general, cocina, plantas y mascotas y trabajos raros. Odd job quiere decir, hacer plomería, hacer electricidad, siempre la parentela sale más, o sea, se recurre más a la parentela que a gente que uno no conoce, obviamente. Ayuda de acuerdo a la edad de la cabeza de familia. Entonces ahí tienen también, según la edad, la ayuda crece cuando uno es más joven y a medida que va creciendo, esa ayuda, obviamente, ¿no? Si uno tiene un vecino de 70 años, no le va a pedir ayuda para que venga a arreglar algo, porque por las dudas, en el camino de arreglar algo, capaz que se lastima. Entonces más vale uno le pide a un joven eso. Bueno, ahí tenemos otras cuestiones relativas a la comunidad y a los círculos sociales. Por ejemplo, este es Bellman, que es un sociólogo canadiense, que lo habíamos mencionado en algún trabajo anterior. Él había hecho un trabajo de campo en la zona de East York, que es un condado allá de Canadá,
para ver, dice, si el ambiente relacional total, la comunidad, afectaba a las redes sociales. Entrevistó a 33 encuestados de su muestra original, es un trabajo cualitativo, este más que cuantitativo, y dividió las relaciones entre íntima y no íntima, y rutinaria y no rutinaria. Y luego construyó una red típica ideal. Obviamente es una muestra muy pequeña, pero la idea es que él encuentra allí que en general uno lo que hace es, o sea, tiene tareas rutinarias y no rutinarias, usualmente usa más que nada o usa la red para tareas no rutinarias. Entonces la idea de las relaciones no rutinarias y no íntimas prevalecen en la red ideal de 11 personas, que es muy chiquita, pero bueno, es un primer intento también de diferenciar qué tipo de relaciones hay y cuál prevalece en un estudio que ya no es francés, es muchísimo más chico y está hecho en Canadá. Bueno, dice la noción de círculos incrustados. Incrustados quiere decir que círculos que están metidos uno dentro de la red, dentro de otra red. Y su poder para moldear el desarrollo de las relaciones interpersonales es un concepto generalizable. O sea, nosotros estamos en una red social amplia y dentro de esa red tenemos círculos a los cuales pertenecemos, en los cuales socializamos y en los cuales en cada círculo tenemos que adaptarnos a las normas que rigen dentro de ese círculo. Sí, ya lo había planteado, dice las ciudades, ofrecen diversidad de círculos sociales que conviven con la libertad individual. Yo soy libre, pero pertenezco también al círculo que se me canta a mí, que más, que por homofilia más se me acerca. Hay un trabajo viejo de Bouclé, de 1897, que dice, que realiza una observación muy puntual, dice de cómo los círculos sociales son diversos y solapados. Hay infinitos círculos sociales formados por diversas razones, por ejemplo, compartir una mesa, ir a misa, participar de una banda, participar de un sindicato, de una banda musical, de decir, y unirse a un movimiento global o lo que sea. Él pone ahí una frase en inglés, yo voy a ver si la puedo traducir al mismo tiempo, dice, la mayor parte de nuestra conducta entonces no tiene otra razón de ser excepto dentro y para la sociedad. ¿Okay? La gente en mi calle no se vestiría, no se viste o no se viste, no camina, no siente, no piensa como ellos piensan, sienten, caminan y se visten, si no fueran trabajadores o miembros de una banda, hombres del mundo o soldados. ¿Okay? Esto quiere decir, para entender los atributos externos e internos, yo tengo que preguntarme a mí mismo qué relaciones he mantenido con otros individuos. Sea en la iglesia, en un club, en la familia o en el ejército, estas relaciones prueban, por los cambios que ellos imponen a los individuos, su propia realidad. Lo que quiere decir con esto es que nosotros pertenecemos a una red social, a un círculo social más específicamente, y de ese círculo social nos moldea a nosotros. ¿Okay? Fíjate, esto es 1800 todavía, no llega todavía al 1900. Obviamente que todavía hay una presión mucho más grande. Hoy podría decirse que la sociedad está bastante más liberalizada. Sin embargo, el pertenecer a un círculo social, y fíjense que eso pasa incluso en los que podríamos llamar círculos sociales más liberalizados. Uno podría pensar, si uno ve gente de cualquier rama de pensamiento y llevemos a dos extremos, alguien muy conservador o alguien muy de izquierda. Si, eh, todo lo que son los círculos sociales de gente de izquierda generan un montón de gente que es simplemente muchas veces tienen muchos patrones en común de vestimenta, de decisiones de peinado, decisiones así, digamos, de qué aspecto brindan a la ciudad. Es muy difícil encontrar a alguien de izquierda que se saque corbata, por ejemplo. ¿Eh? Y por el otro lado tenemos también alguien más conservador, alguien que es más de lo que podríamos llamar la derecha también. Es más probable encontrar toda una serie de atributos que si bien han cambiado y se adaptan regularmente, mantienen ciertas cuestiones que lo ayudan a diferenciar. Uno se mete en un círculo social y uno adopta muchas de las normas que están en ese círculo social. Porque después tiene que rendirle cuenta a ese círculo social. ¿Okay? Incluso, si bien hay mucha gente que puede ser tranquilamente muy independiente y pertenecer a un círculo social y no necesariamente moldearse estrictamente por el círculo social, siempre tiene alguna influencia. Siempre algo de ese círculo social nos llega y nos transforma. Bueno, Bouclé ve a los círculos sociales como menos puntos focales de socialización. Kadushin establece lo que llama una tabla de topología de círculos sociales, el cual varía con el grado de institucionalización y formas de interacción del grupo, no nos vamos a meter en eso,
Pero dice, los antropólogos introdujeron el concepto de red como una estructura social, pero lo hicieron en un sentido muy amplio y vago. Hubo que esperar los aportes de Barnes y de Nadel para que dicho concepto se tornara operativo. E igual así, Nadel llegó a definir la red, pero la termina o sea, parece su definición más cercana a un círculo social que a una red. Eso hubo que esperar, digamos, a que al trabajo este de Barnes, que fue el que iniciamos el curso mencionándolo, en lo cual él estudia este pueblo de Bergen, un pueblo de pescadores ahí en la costa noruega, y él encuentra tres sistemas operando en la sociedad esta, lo que llaman sistemas, él llama sistemas territoriales, sistemas industriales con numerosas unidades y sistemas difusos sin unidad. Sistema territorial él lo llama con límites permanentes y relaciones estables, y ahí tenemos, por ejemplo, la familia, la parroquia, el campo, el club. Sistemas industriales con numerosas unidades relativamente autónomas y relaciones jerárquicas, pero al contrario de los sistemas territoriales con relaciones no estructurales hacia el mundo exterior. Eso se refiere sobre todo a una comunidad de pescadores, así que lo que tenían ahí eran la producción, entre comillas, era salir a pescar y tener botes de pesca. Y bueno, y después procesar todo el pescado, ¿no? Y sistemas difusos sin unidad, ni jerarquía o límites o relaciones inestables. Es decir, son sistemas de interrelación tales que ahí tenían, por ejemplo, era muy difícil establecer jerarquías, o nada por el tiempo, eran amigos conocidos. Este último sistema, el cual es la red de relaciones informales de la isla, tiene la propiedad de intersectar a los otros dos. Este sistema difuso, los sistemas difusos aunan y separan a los miembros de los otros dos sistemas indirectamente, y nos hablan de los círculos sociales y de la interacción y de la importancia de las diversidades de la y aparece este, Barnes aparece acuñando el término red social. En las décadas del 70 Francia realizó un trabajo a nivel país, se llama el Spring de Use, que es los estudios de enfoque, bueno, ahí la idea es, la traducción es el espíritu de los lazos, y es la hipótesis del estudio este es que los círculos locales explican la forma en que se explican las formas de las relaciones que ellos encapsulan. ¿eh? La idea es estudiar los círculos locales, lo que se llaman círculos sociales, pero a nivel geográficamente bien localizados. Y estos círculos sociales, dicen, no van a liquidar las diferencias sociales o ocupacionales, sino que ciertas formas de sociabilidad van a desaparecer o van a ser específicas de un círculo y ellos se van a mantener entre estratos sociales. Entonces, para probar esta hipótesis se deben coordinar todo un indicador de sociabilidad. Se estudiaron comunidades rurales, pueblos, distritos metropolitanos y ciudades satélites ahí en Francia, y los grados de sociabilidad eran más observables a nivel de comunidades rurales y a medida que los investigadores ingresaban en áreas más urbanizadas. A medida que los investigadores ingresaban en áreas más urbanizadas, era casi imposible detectar patrones de uniformidad como los que se encontraban en el campo. Siempre vamos a tener que el campo versus la ciudad son sistemas bastante diferentes. Bueno, se seleccionaron 7 localidades diversas, ahí están mencionadas, una en Normandía, una en Bretaña, una en Borgoña, esto es Burgundia, es Borgoña, otra en Provence y otra en Bern. Ahí tienen más o menos la descripción de qué tipo de ciudades son, y ahí tienen, ellos estiman lo que se llaman sociabilidad de base, que aparecen, dice, en el interés de la comunidad en participar en festivales locales, bailes y eventos atléticos, así como el interés para noticias locales. Es la sociabilidad esta bueno, vivo en este pueblo, voy a participar en las actividades de este pueblo, que me llevan a vivir acá. Este tipo de sociabilidad está asociada a comunidades no urbanizadas y con baja inmigración. Todos se conocen a todos y conviven desde hace mucho tiempo. Eso es típicamente un pueblo. El segundo tipo de sociabilidad es neoconvivencia y se describe la integración social que opera a través de organizaciones cívicas. Los miembros, ¿qué dice ahí? Los miembros usan tales cuerpos para poder adquirir posiciones que le dan un rol activo en la sociedad e incluso pueden avanzar poder. Es la idea de esto de convivir a través de organizaciones que nos reúnen, y las organizaciones son plataformas de sociabilidad formal que convierten a meros consumidores en actores sociales. Y el tercer tipo de sociabilidad es sociabilidad de clave baja.
Surge por no aparecer, por ausencia de intercambio personal directo en circunstancias particulares. Todos dicen hola y luego huyen para mantenerse aislados, pero otros llevan registro de lo que hizo el otro y juzgan su conducta. Es un sistema de control y ajuste eh, a una norma local, la cual opera y se impulsa en el silencio. Esto se observa en las grandes ciudades. En las grandes ciudades es muy difícil coordinar, es muy difícil juntarse, es muy difícil, el nivel de vida es muy rápido, muy apurado. Entonces uno es más normal que le cueste mucho lograr el mismo nivel de interacción que lo obtienen en una ciudad, digamos, en un pueblito rural, ¿no? Estas organizaciones, precisamente por esto, este tipo de índice de sociabilidad no pudo ser medido, o sea, este tipo de sociabilidad no pudo ser medido por un índice, porque es muy difícil recabar, hacer la encuesta a alguien que participa en silencio, digamos. Ellos miden un índice acá, dice índice de sociabilidad de base, ISB, va de 0 a 4, y el índice de no convivencia, INC, va de 0 a 3. La tabla 2.3 se muestra las diferencias, y la idea básicamente es ver cómo el principio, que es sociabilidad de base, que es simplemente sociabilizar para participar en las actividades de la comunidad, trabaja o se correlaciona con lo que es neoconvivencia, que es esto de ya meterse en la comunidad, pero a través de medios indirectos, como pueden ser las organizaciones sin fines de lucro. Y es lo que dice, bueno, ISB tiene valores de 3 o 4 en las comunidades rurales, bueno, eso es lo que aparece acá. Ahí tienen las mediciones, ahí tenemos las localidades y el ISB, ahí dice comunidad rural, urbana, aparecen los números más altos en 1, 4 y 7, que es 1 comunidad rural, 4 comunidad del Gran París y 7 que es pueblo de clase trabajadora. La comunidad del Gran París es como si fuera un suburbio de la ciudad principal. Y el link, la neoconvivencia, el índice de neoconvivencia aparece muy fuertemente en 6 y en 7, que son pueblos de clase media, y también los pueblos de clase trabajadora. Aparecen con valores más grandes. La idea entonces es, el ISB obtiene valores de 3 y 4 en las comunidades rurales, que es muy básico, ¿no? En los complejos levemente urbanizados hasta en pueblos de trabajadores. Valores de 0 a 2 se observan en complejos habitacionales nuevos y renovados, recientemente urbanizados y en distritos de clase media. Y el otro, el de no convivencia, lo que presenta es muy fuerte solamente en dos pueblos medianos, la localidad 6 y 7, que obtienen valor 3 de máximo. Las otras localidades cotizaron a 1 o 2. Bueno, ahí tienen la misma información de antes representada, ahí la tienen más marcada, ven que el valor 2 es el que predomina. Esta tabla está puesta ahí en el trabajo, es simplemente la información anterior expresada, ahí es más detalladamente. Entonces la idea es que los círculos surgen en lugares específicos, en el curso del tiempo toman nuevas formas de sociabilidad que desafían las explicaciones meramente de composición sociodemográfica de la población local. El actor primero se inserta en otros círculos, pero estos círculos nunca son del todo locales. De hecho, dice cada actor pertenece a un buen número de círculos sociales, cada uno con su mezcla de recursos, limitaciones, roles y funciones, reglas y rituales. Entonces las redes no son solamente un conjunto de relaciones diádicas, existen marcos de desarrollo de las redes y los círculos sociales son elementos constituyentes de esto. Esto es parte también, tendría que haber sido parte de la clase inicial, lo que pasa es que como ven es una clase muy larga esto, para terminar de hablar siempre de lo mismo. Estamos siempre hablando de gente que se junta, que se mete en las redes para obtener recursos, dependiendo de que el ambiente en el cual estén, esas redes pueden alcanzar cierto desarrollo o no. Entonces en los pueblos rurales es más fácil conocer a todos y armar una red densa y mutuamente conocida. En las urbes eso es mucho más complicado. Entonces el ser humano se adapta a cada una de esas instancias y va generando redes. Y dentro de esas redes, usualmente una red social de cualquier individuo solapa un montón de círculos sociales a los cuales pertenece ese individuo. Y bueno, la idea es, si es interesante como un tema de investigación, eso puede ser, digamos, un área muy, muy válida para explorar. Y fíjense que todo esto era lo que yo empecé a hablar hace como una hora atrás. Hasta ahora todo eso que hablamos son redes sociales. No hubo ni un solo grafo presentado en toda esta clase. Y yo tranquilamente, si esta fuera, por ejemplo, por decir alguna tesis doctoral, esta sería una tesis doctoral sobre redes sociales. Y no presenté ningún grafo, no presenté eh, ninguna análisis de centralidad, de comunidad, de nada. Simplemente hablé de lo que habla de redes sociales, que es de cómo se forman las relaciones.